La semana pasada vimos el libro L'Art de Mourir, El arte de morir, un manual de suicidio asistido escrito por el doctor Binet Sanglé en Francia en 1919. Ese libro fue, era un manual de suicidio asistido para promocionar lo que él planteaba como clínicas de eutanasia, donde recibiría gente que quisiera poner fin a sus vidas. Tenía un plan que era sobre todo desde el punto de vista eugenésico, terminar con todos los personajes innecesarios para la especie humana, sean degenerados, idiotas, viciosos, convenciéndolos de que se suicidaran. Entonces ellos irían a las clínicas y él los ayudaría a morir pacíficamente. Pero también esas clínicas estaban abiertas para cualquiera que quisiera ejercer su derecho a la vida o a la no vida. Consciente de que suicidarse no es fácil, no es fácil matarse, la vida es resistente y si uno no tiene los medios técnicos, el conocimiento o la asistencia necesaria, es muy difícil lograrlo. Esa es una problemática que se mantuvo y ya prácticamente a fin del siglo XX, en 1992, aparece en Japón Kanzen Chichatsu Manyaru de Wataru Tsurumi, el completo manual del suicidio. Es sabido que Japón tiene una cultura del suicidio con el harakiri o seppuku, pero está más ligada a la vergüenza que a objetivos individuales, vergüenzas hacia la sociedad, como también está el sacrificio de los kamikaze, o sea, los pilotos que se tiraban sobre los portaaviones americanos, sacrificando su vida por su patria japonesa. De todos modos, Japón es el país que registra el mayor número de suicidios, o sea que es algo muy incorporado a su cultura nacional. Este completo manual del suicidio, obviamente, si bien no tuvo ningún tipo de prohibición ni de restricción en su circulación, se vendieron cerca de 1 millón de ejemplares, pero sí es cierto que a muchos suicidas se le encontró el manual en su biblioteca. Vale decir que podrían haberse instruido con ello. Esto le provocó a Wataru Tsurumi una serie de cuestionamientos, pero él lo respondió muy fácilmente. ¿Por qué los jóvenes se suicidan? La pregunta se planteó una y otra vez, pero nadie ha respondido jamás a esta pregunta. ¿Por qué no debemos suicidarnos? ¿Por qué debemos seguir viviendo? Lo que necesitamos saber ahora es simplemente cómo suicidarse. El libro es muy práctico, está dividido en 11 capítulos, donde señala las diferentes técnicas de suicidio y su mejor forma de llevarlas a cabo. Por ejemplo, primero, tomando medicamentos, colgándose, tirándose, por ejemplo, en la vía del tren, cortándose ya sea la muñeca o la carótida, saltando al vacío, envenenándose con gas, electrocutándose, sumergiéndose, ahogándose, autoquemarse, congelarse y casos especiales. Entre los casos especiales es interesante porque él plantea incluso el ataque con osos. Vale decir, es muy sofisticado en lo que puede llegar a ser las técnicas de suicidio. Incluso hay lugares que son especiales para suicidarse, ya sea para tirarse o para congelarse, lo que fuera, y él da ahí una pauta bien concreta, los hoteles que hay cerca, las tarifas, la forma de hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, él explica, para el ahogamiento, basta tener agua, el método se puede llevar a cualquier lugar, sin embargo el sufrimiento es similar a la asfixia y el cadáver queda horrible.
viéndolo desde una perspectiva más amplia, no es el mejor de los métodos del suicidio. Ahí él pasa a un ranking para calificar cada uno de los métodos en función de su efectividad, el poco dolor, el impacto social, la facilidad de preparación, y eso lo califica él con calaveritas. O sea, tantas calaveritas darán la mayor facilidad o no de ese método o su mayor efectividad. Por ejemplo, la autocombustión voluntaria. El método que tiene más impacto entre otras personas. Se resume con solo esto: impactante para otros. Hay la posibilidad de dejar tu nombre en la historia de esta manera. Sin embargo, el dolor es extremo y el cadáver es horrible. Una de las cosas que agrega Tsurumi en este caso, que cuando uno plantea la autocombustión, tiene que pensar bien cómo lo va a hacer, porque en Japón, donde las casas son muchas veces de materiales como madera o papel, uno corre riesgo de prender fuego al vecindario. Y no es el objetivo del suicida. El suicida, por lo general, no es un asesino de masas, sino que simplemente quiere matarse a sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Luego, bueno, explica para cortarse las venas, y uno de los métodos que sugiere es el envenenamiento por monóxido de carbono. Es mucho trabajo, ya que tienes que abrir la manguera de escape y sellar la habitación, pero también es un esquema de suicidio indoloro y el cuerpo permanece visualmente limpio después. En fin, es un manual realmente muy práctico para quien quiere aplicar el suicidio. No está traducido a ningún idioma, salvo algunos extractos. No ha sido reeditado después de ese momento, pero sí la polémica siguió. Pero también lo explica Tsurumi. Uno de mis amigos lleva una cápsula de una poderosa droga llamada Angel Dust, polvo de ángeles, que lo mataría en medio de la locura. No tiene trabajo, pero vive alegremente y dice que podría tomar la droga cuando llegue el momento. En este sentido es que para él es importante, ¿no? Porque el hecho de tener la posibilidad de saber que es dueño de su vida, de saber que se puede suicidar cuando quiere, de alguna manera le da cierta paz al individuo, posiblemente para seguir viviendo. Y él concluye: la verdad es que he querido que mis lectores vivan. Sin duda, esto es polémico, muchos tendrán diferentes puntos de vista, pero lo que es importante es que esta preocupación no la tuvo solamente un país como Japón. En 1982, Claude Guillon y Yves Le Bonniec escribieron Suicide, mode d'emploi. Lo publicaron en Francia y por este libro fueron presos. Pero eso lo vamos a ver en el próximo libro raro.